para que quede grabadito otra vez. Entonces, igual voy a compartir la pantalla y voy a volver a la presentación. Ahí deben estar viendo mi pantalla, ¿ok? Y ahí están viendo en este momento mi pantalla. Estamos otra vez en la presentación, ¿cierto que sí? Profe, sí. Dime. Muy No, que bien. sí. Ok, perfecto. Ahora sí te escuché. Quién sabe si cada vez que cambiemos de... Toca cambiar varias veces de reunión para escucharte mejor. Muy bien. Claro que Profe, te... pero ¿sabe qué? ¿Qué? Yo no entendí eso de iónico, ¿de qué tipo era? De iónico, del enlace iónico covalente y metálico. Yo no entendí. Pues no me acuerdo muy bien, profe. Bueno, pues hagamos una cosa, Santi. Te invito a que veas el video de la clase pasada y si no lo sigues entendiendo, me llamas o nos vemos en internet o me escribes un correo y yo con mucho gusto te lo explico. ¿Sí te parece? Dale, profe, muchas gracias. Muy bien, no a ti. Entonces, bueno, quedamos aquí, ¿cierto? Entonces quedamos en que Melisa, si ves Melisa que no se me olvidó, pero eso es por hoy nomás. Muy bien, entonces quedamos en que Melisa nos dijo que, Melisa nos dice que el aluminio es el que cede los electrones, porque resulta que quedó positivo. Entonces él es el que cede 3 electrones y el oxígeno es el que recibe, ¿cierto? El que recibe electrones. Muy bien. Entonces resulta que como ellos tienen esas dos carguitas y es un enlace iónico porque es un metal y un no metal, cargas opuestas se atraen, eso es iónico, entonces resulta que para poder, ojo con lo que dijo Jorge, o no me acuerdo si fue el otro compañero, pero creo que fue Jorge. Él nos dijo, profe, entonces hay que balancear. Yo le dije, sí, pero aquí para formar las sustancias balanceamos cargas y buscamos que queden neutras. Entonces resulta que este es par y este es impar. Entonces, como es par y sin par, entonces lo que hace es que este señor, el aluminio, entró otra persona, muy bien. Ay, discúlpenme. Eso quiere decir, ay, espérenme un momentico que James dice que no lo dejan entrar. Ay, María, espérenme un momentico, chicos. Voy a invitar a James, que James dice que no lo dejamos entrar. No, no, Opa, pero invitar. ya va. James. Nada. Espérenme un momentico, chicos, que es que Jaime me está diciendo que no lo dejamos entrar. Espérenme un momento. Listo, entonces un momentico, chicos, qué pena. Entonces es 7 Q, N, P, K. Yo no entiendo por qué algunos los dejan entrar y a otros no. Listo, muy bien. Vamos a esperar a ver si James puede entrar. Muy bien, entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que estamos aquí y entonces para ellos poderse unir, ellos balancean las cargas, no el número de átomos, sino las cargas de los elementos. Entonces miren que él tiene un 3, entonces él le dice, bueno, yo te doy mi 3 y tú me das tu 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, acá se lo están compartiendo, miren, acá se los coloqué. Entonces, pum, él le coloca ese 3 allá en la base y él le coloca ese 2 en el subíndice. Y miren cómo queda la sustancia, queda aluminio 2, oxígeno 3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito 2 aluminios para balancear esa carga menos 2 y yo necesito 3 oxígenos para balancear esa carga más 3. Y esa carga más 3 significa que, esa carga más 3 significa que yo necesito 2 aluminios que multiplicado por más 3 me den 6 y 3 oxígenos que multiplicado por menos 2 me den menos 6 y 6 menos 6
me da 0. Y está aquí abajito. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven perfecto, chicos? Hola, muchachos. Profe, Muy Lo bien. vemos. Profe. Ok, y queda claro, ¿cierto? Queda claro que cuando yo como átomo, no como molécula, sino como átomo, me quiero unir a otro átomo, yo le cedo o recibo electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se llaman enlaces, metálico, iónico covalente, y lo hago por balanceo de cargas, no de átomos, sino de cargas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profe, se me dejó Entonces, de compartir la pantalla. ¿qué me dices? Se me dejó de compartir la pantalla. Santi, pero no, yo no la he dejado de compartir. ¿Estás en un computador o estás en el celular? Computador, pero espera, yo me salgo, me vuelvo a entrar. Santi, no si lo- quieres... yo Bueno, creo ok. que fue que le dio clic en alguna de las otras pantallas, pues como la cámara de alguien. Puede ser. Eh, Santi, ¿tú estás ahí? Buscan el mosaico a la profesora. Ya Eh, salió. Ya le salió. Ah, qué vaina. Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que aquí balanceamos cargas. Listo, muy bien. Entonces, resulta, yo creo que ahí entró Santiago otra vez. Está timbrando. ¡Wow! Ahora hay timbre y todo. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que nosotros hacemos las sustancias balanceando cargas. Pero yo quiero contarles algo. Yo les había dicho al principio que teníamos partículas subatómicas y que esas partículas que son electrones, neutrones y protones, ¿cierto? Que están en los átomos, emiten energía. Y esa energía es radiante, pero son cantidades discretas, es decir, cantidades muy pequeñitas. Son cantidades supremamente pequeñitas. Pero nosotros, ¿cómo podemos ver la cantidad de energía que ellas emiten o que ellas absorben? ¿Ustedes recuerdan que en un laboratorio quemamos sustancias? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Y recuerdan que ellas emiten una luz y que yo les dije que esto se utilizaba para, por ejemplo, para la industria de la pólvora, para hacer esas luces de colores. Y les dije que se utilizaba para otras sustancias, por ejemplo, cuando se emiten luces con sustancias químicas y se emiten luces de colores, pues así es que nosotros cuantificamos esa energía que ellas emiten o absorben. Entonces, ¿nosotros cómo lo hacemos? Nosotros lo quemamos y resulta que la longitud de onda de la luz que ellas emiten me ayuda a calcular esa energía. Pero yo no lo voy a volver a explicar aquí porque eso lo hicimos en un laboratorio y ustedes calcularon la cantidad tan pequeña que emitía cada sustancia. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Yo solamente quiero decirles que ellas emiten una energía y que eso lo hacen por medio de ondas electromagnéticas. Y que esas ondas electromagnéticas son las que me ayudan a ver los colores, es decir, la longitud de onda que ellas emiten. ¿Ok? Entonces, bueno, sea lo que sea, todo eso que les he venido enseñando nos da el inicio para las partículas para saber que cada elemento que participa en una molécula tiene una configuración electrónica y que esa configuración electrónica es única para cada elemento y que con esa configuración electrónica es que ella participa en esos enlaces para formar sustancias, para formar moléculas. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender desde hoy en la clase de hoy cómo se desarrolla o cómo se conoce la configuración electrónica de cada elemento de la tabla periódica. Entonces, yo les voy a enseñar cómo se distribuyen los electrones, porque la configuración electrónica lo único que nos va a decir es cómo se distribuyen los electrones en los orbitales. Es decir, me va a decir, este orbital es el número 1, este orbital es el número 2, este orbital es el número 3, y yo tengo tantos electrones en el orbital 1, tantos orbitales, disculpe, tantos orbitales no, tantos electrones en el orbital 1, tantos electrones en el orbital 2, tantos electrones en el orbital 3 y así sucesivamente. Entonces la configuración electrónica me enseña cómo se distribuyen los electrones en los orbitales atómicos del elemento, es decir, del átomo, de cada elemento. Entonces, pero recuerden ustedes que realmente los que a mí me van a interesar son los electrones de valencia, que son los que van a participar en los enlaces, que son los que realmente yo cuantifico para las concentraciones, que son los que me dan la carga, que la carga es la equivalencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, vamos a aprender cómo se desarrolla la configuración electrónica de cada átomo o de cada elemento de la tabla periódica. Entonces, para eso necesitamos, ojo, recordar que todas las
para desarrollar esa configuración electrónica se tienen unos números cuánticos que describen la distribución de los electrones en los orbitales y la ubicación de ellos, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que los números cuánticos es una forma breve o es una forma muy pequeña, muy mínima de describir la configuración electrónica. Pero para aprender a dar los números cuánticos, yo tengo que saber hacer la configuración electrónica. Entonces les voy a enseñar qué son los números cuánticos. Los números cuánticos son cuatro números que están simbolizados por unas letras. La primera es esta letra que se parece a una N, ¿cierto? Y me dice que es el número cuántico principal. Este número cuántico principal que es N, que se parece a la N porque no es una N, es una eta, ¿cierto? Este número cuántico principal determina la energía del orbital, es decir, la distancia promedio desde el electrón en un orbital al núcleo del átomo. Entonces yo me voy a volver y me dice que este N es 1, que el siguiente es 2, que el siguiente es 3 y así sucesivamente. Entonces yo voy a tener un orbital, 2 orbitales, 3 orbitales, 4 orbitales, 5 orbitales, 6 orbitales, 7 orbitales. Que si ustedes se van a su tabla periódica, chicos, ustedes tienen 7 periodos. Entonces, los que están en el primer periodo tienen un nivel o un orbital. ¿Sí lo recuerdan? Ahora, si está en el periodo número 2, es decir, en la fila número 2, tiene 2 orbitales. Y así sucesivamente hasta los últimos 2 de abajo, que tienen 7 orbitales, es decir, están en el periodo número 7 de la tabla periódica. Pero resulta que para hacer la configuración electrónica yo necesito el triángulo de Paulin. Miren, miren, acá están los periodos. 1, estos tienen 2, estos tienen 3 orbitales, estos tienen 4 orbitales, estos tienen 5 orbitales y así sucesivamente. ¿Hasta ahí me están entendiendo lo que significa el número orbital principal? Muy bien, tenemos otro visitante. Bueno, Ok, ya dime. que en el triángulo ese que vimos, ¿qué día? No recuerdo bien. ¿Este? Ese, o Tenemos, sea que cuando digamos está en el nivel 7, llega hasta 7S, por así decirlo. sí, señor. Esa es la idea. Llega hasta 7, no hasta 7S, sino hasta 7. Porque miren, Sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? sí. Muy bien. Entonces, eso, me gusta la relación. Me gusta que lo relaciones porque todo se relaciona el uno con el otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos en el número cuántico principal y ya me entendieron de dónde sale ese número cuántico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo determino que es 1 si tiene un orbital, 2 si tiene 2 orbitales, 3 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Y se llama número cuántico principal. Tenemos el número cuántico del momento angular y se representa por una L. Una L que no es mayúscula, que algunas personas para no confundirla la colocan en letra itálica, en letra pegada, y la colocan una L. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una L no mayúscula. Se llama número cuántico del momento angular e indica la forma de los orbitales. A mí no me interesa que ustedes se aprendan la forma de los orbitales, a mí me interesa que se aprendan dependiendo del orbital donde está, cuál es el número que le implica o cuál es el número que se le asigna para esa forma del orbital. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me deja ver cómo se relaciona cada elemento con otro elemento, por la forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo de este número cuántico del momento angular, yo voy a saber cómo se relaciona con otro. Llegó otro visitante. Muy bien. Entonces tenemos el número cuántico principal, que es eta o n. Tenemos el número cuántico del momento angular, que es L minúscula. Tenemos el número cuántico magnético, que es, como es magnético, es M sub L, porque depende del momento angular, M sub L, y describe la orientación del orbital en el espacio, es decir, cómo es esa orientación. Pero acuérdense que lo que nosotros hacemos son modelos. Entonces hay una forma de especificar el número o cómo se entiende esos números cuánticos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, está el número cuántico del spin. Yo sé que ahorita no me están entendiendo muy bien esto, pero solamente quiero que sepan que acá está la información y que más adelante, cuando ya los estemos desarrollando, se devuelvan y sepan a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el número cuántico del spin me describe la orientación de los electrones en los orbitales, del último nivel de energía, del último. Entonces, resulta que yo les voy a enseñar y el número del spin solamente tiene 2 valores.
más un medio y menos un medio. Así de sencillo. Entonces, pero para poder aprender a hacer estos números cuánticos, para poder aprender de ellos, nosotros primero tenemos que aprender a hacer la configuración electrónica, que es lo que vamos a aprender desde hoy. Entonces, para hacer la configuración electrónica tenemos varios principios. Primero, el de un señor que se llama Aufbau. ¿Listo? El de Aufbau nos dice que el llenado de los niveles de energía se efectúa desde los de menor energía hacia los de mayor energía. Es decir, que siempre que un elemento tiene electrones, él va llenando primero el primer nivel, luego el segundo nivel, luego el tercer nivel y así sucesivamente. Hagan de cuenta que ustedes están entrando a un hotel. Yo no sé si tengo acá la figurita. Están entrando a un hotel. No, no la tengo. Qué pesar. Están entrando a un hotel, a un edificio, y lo primero que se llena es el primer piso. Cuando se llenó el primer piso, entonces los otros van para el segundo piso. Y así sucesivamente. Es decir, que los electrones se van ocupando los niveles de acuerdo al llenado entre los del primer nivel, que es el de menos energía, y los del séptimo nivel o séptimo orbital, que son los de más energía. ¿Por qué los de séptimo orbital son los de más energía? Hombre, porque necesitan más energía, porque como quedan más lejos del átomo, ellos requieren más energía para estar pegados al átomo y no poderse soltar. Es decir, para no quedar volando en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, llegó otro visitante. Ahora, eso quiere decir que ya entendimos que se van llenando los niveles de acuerdo desde el 1 hasta el 7. Muy bien. Ahora tenemos otro principio que es de exclusión de Pauling, el mismo autor del triángulo con el que vamos a hacer la configuración electrónica. Y Pauling dijo, solamente dos electrones en un elemento o un átomo pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Solamente 2 electrones en un elemento o átomo no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Eso quiere decir que cada elemento, cada átomo de la tabla periódica tiene un número cuántico único. Quiere decir que un número cuántico me describe qué elemento es y cómo es su configuración electrónica. ¿Por qué? Porque es único. Dice, no hay ningún átomo que pueda tener los mismos números, los mismos números cuánticos. Y acuérdense que los números cuánticos son 4, el principal, el angular, el magnético y el de spin. ¿Listo? Muy bien. Entonces, también hay otra regla que se llama la regla de Hahn, y la regla de Hahn establece que la distribución más estable de los electrones en los subniveles es aquella que tenga el mayor número de espines paralelos. Eso quiere decir, ojo con lo que les voy a decir, espines significa que un electrón va en la dirección hacia arriba y el otro electrón va en una dirección hacia abajo. Hacia arriba significa más un medio y hacia abajo significa menos un medio. Entonces, siempre que tengan esta distribución, una para abajo y otra para arriba, son más estables que cuando tienen los dos electrones en un solo nivel en la misma dirección. ¿Hay moléculas que presentan esta característica de la misma dirección? Sí, y les voy a contar. Normalmente hay sustancias que son magnéticas en la naturaleza. Son generalmente metálicas. Ustedes saben cuáles son. El hierro, el aluminio, entre otras. Esas sustancias que son magnéticas, porque por eso llaman paramagnéticos, ¿cierto? Los que tienen son esas propiedades magnéticas es porque sus electrones se aparean así, de esta forma. Se aparean más un medio y más un medio. Y eso es lo que les da la capacidad de tener características o propiedades de magnetismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son esas sustancias que no son todas las de la naturaleza, las que tienen los electrones en la misma dirección. Entonces, recuerden ustedes, la dirección hacia arriba es más un medio y la dirección hacia abajo es menos un medio. Entonces, Hahn dijo, dime. Entonces, cuando un elemento tiene las dos direcciones para abajo, ¿cómo es? No. Siempre la vamos a ¿No encontrar existe? para arriba siempre. Para arriba o invertida o ambas en direcciones contrarias, pero nunca las vamos a encontrar ambas para abajo. ¿Listo? Ah, listo. Muy bien. Entonces, Hahn, ¿qué dijo? Es más estable encontrarlas así, en direcciones opuestas, que en la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces resulta que, como ya hablamos de todos ellos, de los principios de Aufbau y todos esos, dice así, cuando dos subniveles tienen la misma energía, es decir, el 1 y el 2 y el 3 y el 4 tienen la misma energía, se llaman
orbitales degenerados, porque normalmente ellos deben tener energías distintas. Claro, el primer nivel, como está más cerquita del átomo, debe tener una energía menor que el del segundo nivel, que está un poquito más alejado y por lo tanto debe tener una energía mayor que el primero y así sucesivamente. Entonces, cuando dos niveles tienen el mismo nivel de energía, se llaman degenerados, ¿ok? Como cuando en la casa le dicen, no, eso no puede ser, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren lo que dice el principio de exclusión de Pauling. Miren acá, miren ustedes acá. Aquí está más un medio, quiere decir que la dirección es hacia arriba, entonces el electrón gira así, en esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y cuando te dice menos un medio es porque el electrón está en dirección contraria y quiere decir que está girando, ojo, no, aquí gira de izquierda a derecha y por lo tanto es más un medio y se simboliza hacia arriba. Y cuando gira de derecha a izquierda, se simboliza como menos un medio y se simboliza con una flechita hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que solamente se da en direcciones opuestas o en direcciones paralelas, pero siempre con más un medio, o en direcciones opuestas, más un medio y menos un medio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice, por lo tanto, en un átomo no pueden existir dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. ¿Qué quiere decir esto? Yo solamente quiero que ustedes sepan que el número cuántico es único para cada elemento y los vamos a aprender. Muy bien. Entonces, aquí están los números máximos que pueden tener cada nivel. Si estamos en el nivel S, ese nivel solamente puede contener 2 electrones. Si estamos en el nivel P, ese nivel solamente puede contener 6 electrones. Pero mucho más fácil, ¿cómo se simbolizan en la configuración electrónica los subniveles? Con un cuadrito, o con una lineecita. Y sobre esa línea vamos a colocar, mire, por ejemplo, este orbital que está aquí tiene un electrón y está desapareado. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que si la molécula, el átomo, tiene el átomo que termine con un orbital, con una sola dirección, no tiene propiedades magnéticas. Porque es paramagnético, eso significa que es desapareado. ¿Ok? Ahora, si tenemos otro que está lleno, porque cada subnivel se llena con 2 electrones, eso quiere decir que acá está en una dirección más un medio y menos un medio. Pero más fácil, profe, ¿yo dónde me sé los subniveles? Me voy para el triángulo de Pauling. Miren y verán. Mira el subnivel LS acá, mira el subnivel P acá, mira el subnivel 10 acá, el D acá y mira el subnivel F acá. Profe, ¿cómo sé cuántos electrones aguanta cada subnivel? Muy fácil. Miren que arriba, en la parte de arriba, tienen los electrones que ellos aguantan. ¿Cuántos aguanta el subnivel S? 2. ¿Cuántos aguanta el subnivel P? 6. ¿Cuánto soporta el subnivel 10? El subnivel D, 10 electrones. ¿Cuántos aguanta o cuántos soporta el subnivel F? ¿Hasta cuántos electrones? Hasta 14. ¿Me entendieron? Muy bien, entonces por eso yo les dije, ojo, en la ficha biográfica también debe estar este triángulo de Pauling. ¿Por qué? Porque el triángulo de Pauling me dice, primero que hay 7 niveles principales que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me dice los subniveles que son S, P, D y F. Y S, P, y D y F me dicen cuántos electrones aguanta cada subnivel. Entonces me está diciendo que en subnivel S solamente soporta 2 electrones, que el subnivel P solamente soporta 6 electrones, que el subnivel D solamente soporta hasta 10 electrones y que el subnivel F aguanta o soporta hasta 14 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces me voy a volver allá. Entonces íbamos acá. Entonces dice la regla de Hund que ellos deben aparearse en la forma más estable. Y la forma más estable es como, miren chicos, si estamos en su nivel P, él tiene 3 rayitas o 3 cuadritos y por lo tanto cada cuadrito se llena con 2 electrones. Entonces uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. El siguiente va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Y así porque es la forma más estable. Ahora, que hayan sustancias, o más bien sustancias no, elementos que tengan los 2 electrones hacia la dirección hacia arriba, es decir, más un medio, sí, pero generalmente uno lo llena así. Es decir,
en la dirección más un medio y en la dirección menos un medio, porque es la forma más estable. ¿Ok? Eso es lo que dice el principio Profe, de Hahn. Dime. pero una vez, pues allá en la clase que alcanzamos a ver, no, dices que no nos dijiste que en el orden de cómo se deben de llenar esa distribución electrónica, configuración, perdón, primero se deben de poner todas las flechas hacia arriba y luego se van llenando las Sí. flechas hacia abajo, dependiendo de los números de electrones. Sí, exactamente, pero eso no lo dice Hahn, eso lo dice otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire lo que dice Hahn, los electrones entran de uno en uno. Entonces, primero entra este y va hacia arriba, y luego entra el siguiente y se aparea hacia arriba, y luego entra este. Cuando ya estén llenos los tres subniveles, los tres rayitas, los tres cuadritos, entonces empiezo a colocar el otro en la dirección hacia abajo. Eso fue lo que yo les había dicho, ¿cierto? Entonces dice acá, los electrones entran de a uno, ocupando el orbital con un spin, es decir, uno solo. Y se llena o se aparea, es decir, primero se llenan todos los subniveles con el spin más un medio, y luego se aparean con el opuesto, pero primero entran en una dirección y luego entran en la dirección contraria. Eso es lo que dice la regla de Hahn. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para empezar a ver lo de la configuración electrónica, yo quiero que ustedes sepan cómo se hace la configuración electrónica y vamos a empezar a dar ejemplos. Para eso necesitamos que ustedes tengan a la mano el triángulo de Paulin. Y yo aquí les traje dos triángulos. Está el triángulo de Paulin y el diagrama de Moeller, ¿cierto? Que son el mismo triángulo. Simplemente que Moeller sí hace un triángulo mucho más amplio porque se supone que en el futuro este triángulo se va a ampliar porque siguen apareciendo sustancias, ¿ok? Pero es el mismo, es el mismo. Entonces yo quiero que ustedes sepan que esta forma en la que va la flecha es como se llena la configuración electrónica, que es lo que vamos a aprender, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes cojan la tabla periódica y miren el rubidio. Busquen el rubidio. Y el rubidio tiene número atómico o número atómico 37. Quiero que la busquen. Por favor, búsquenla, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí lo encontraron o no? No, profe, todavía no. El 37. El 37. Es el rubidio. ¿Sí o no? Sí, profe. Y quiero que recuerden que yo les había enseñado al principio de esta teoría que uno coloca el número atómico en la parte baja izquierda, ¿cierto? Como un subíndice, pero izquierdo. Porque en la parte alta iría el peso atómico, pero en la configuración electrónica no vamos a tener nada que ver con el peso atómico, sino solamente con el número atómico. Porque el número atómico me dice cuántos electrones tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el 37, que es el rubidio, dice que son 37 electrones que yo tengo que distribuir en los diferentes orbitales. Entonces yo quiero que ustedes miren que son 37. Por lo tanto, yo me voy a ir hasta el triángulo de Pauli y voy a comenzar. Ojo, son 37, entonces empiezo a llenar la configuración electrónica. El primero, coloco 2 electrones en el nivel 1s. Entonces, pero apenas van 2 electrones. Entonces vengo así en la dirección y luego lleno el siguiente y me dice que el siguiente es 2s. Entonces aquí, hoy se nos está acabando la clase. Muy bien, un momento chicos, que se me fue por allá. Entonces, quiere decir chicos, que aquí van 4, ¿cierto? ¿Qué horas son? Yo creo que nos va a tocar volvernos a conectar a otra sala, ¿ok? Para que ustedes sepan. Porque se nos va a acabar el tiempo. Apenas nos desconectemos, volvemos a conectarnos a otra sala. Profe, yo te pregunto, Claro. el número que tenemos ahí, pues el rubidio, ahí me sale con el 5S1. Ese que sale ahí solamente es para identificar el spin. ¿Dónde va? La dirección del spin. Jorge, hagamos una cosa. Cuando terminemos de saber cómo se desarrolla la configuración electrónica del rubidio, te respondo eso. Porque si te lo respondo ahorita, te me confundes. ¿Sí me entiendes? Sí, dale. Muy bien. Entonces, miren, volvemos otra vez. Yo me voy a colocar aquí y voy a ver que el rubidio tiene 37 electrones. Entonces voy a empezar a poner esos electrones
en el triángulo de Pauli hasta que me llene el número de electrones. Quiero que ustedes se den cuenta que aquí en la configuración electrónica que yo desarrollé del triángulo del ruido, quiero que cuenten los superíndices. Miren que este primero es 2. Luego este segundo, 2 más 2 da 4. El siguiente que es este, 2 más 2 más 6 da 10. Y el siguiente me da 2 más 2, 12. Y el siguiente más 6 me da 18. 18, 20, El siguiente 37. 20. Luego más 10, 30. Más 6, 31. Más 1, 36 más 1, 37. Y Jorge, ojo, mira, te voy a responder la pregunta. Mira el último nivel que quedó. ¿Cómo quedó? 5S1. Muy bien, pero ojo, me voy a ir para el triángulo de Paulin. Me voy para el triángulo de Paulin. Miren, entonces vamos a llenarlo. ¿Cómo lo llenamos? Empezamos con el triángulo de Paulin. 1S2 me aguanta 2. Sigo en el triángulo de Paulin. 2S2 me aguanta 2 más. Entonces ahí ya van 4. Sigo llenando el triángulo de Paulin en la misma dirección. 2P6 y en ese momento agrego 6, entonces ya van 10. Eso quiere decir que aquí ya van 10 electrones. Sigo llenando porque me quedan todavía electrones. 3S2 y en este momento ya van 12. Sigo llenando en la dirección que me dice el triángulo 3P6 y en este momento ya van 18. Sigo llenando y en este momento le agrego 2 más, van 20. Luego sigo llenando en la misma dirección del triángulo de Pauli y me dice que aquí 3 de 10, le agrego 10 más, ya van 30. Luego le agrego a esos 30 otros 6, 4P6. Y si le pusiera el 5S2 con 2, se me pasaría, serían 38. Pero no me queda sin un solo electrón. Entonces, ¿qué hago? Hombre, pues no le coloco los 2 electrones que él tiene la capacidad de tener, sino le coloco el que me hace falta y me queda 5S1. ¿Me lo entendieron, chicos? ¿O lo vuelvo a explicar? Sí. ¿Lo vuelvo a explicar? Muy bien. Yo quiero que ustedes miren en este momento la diapositiva y se den cuenta que acá está el rubidio. Entonces, ¿qué es lo que suma el número atómico? El número de electrones, ¿cierto? Entonces, esos electrones tengo que distribuir en los superíndices de los subniveles, ¿ok? Es decir, de S, P, D y F. Entonces, pero lo tengo que hacer en el orden del triángulo de Pauli. Entonces, estos superíndices deben sumarme 37 tal y como está aquí en la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo los distribuyo? Son 37. Entonces me voy para el triángulo de Pauli. Empiezo. El primero que me dicen que debo colocar del primer nivel es 1S2. Entonces, ¿cuántos electrones van? 2. Luego sigo en el mismo orden de la flecha y el siguiente es 2S2. 2 más 2, 4. En el siguiente sigo en la misma y aquí le voy a 2P6, estoy sumando 6, ya van 10. Sigo en el mismo orden, aquí le sumo 2, van 12. Sigo en el mismo orden, aquí ya van 6 más, van 18. Sigo en el mismo orden, más otros 2, dan 20, 4S2. Luego sigo en el mismo orden, aquí son 3 de 10, aquí estoy agregando 10, ya van 30 electrones. Sigo en el mismo orden, aquí van 4P6, ya van 36. Pero recuerden que el número atómico es 37, entonces ¿cuántos me hacen falta? 1, ¿cierto? Entonces siguen al triángulo de Pauli 5S2, que él tiene la capacidad para 2, pero yo no tengo 2 electrones, me queda solamente 1. Entonces le coloco a ese 5S, le coloco 1. Entonces, ¿cómo me queda la configuración electrónica? Así. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S1. ¿Por qué? Porque acá no necesitaba ocupar los dos, el espacio con los dos, sino con uno solo. ¿Lo entendieron? Profe. ¿Sí o no? Ya que no electrones, o sea que el último que pone el restante, lo que quede faltando para completar el número. Me queda con un solo electroncito. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo, yo quiero que ustedes miren en su tabla periódica y la tabla periódica les dice y les muestra cuál es la configuración. Miren que en la parte, en el modelo de la tabla periódica que les dice, miren dónde les dice la indicación de la configuración electrónica. Miren, por favor. ¿Sí vieron donde les da la indicación? Y les debe dar esta parte final de la configuración o les debe decir 5S1. Lo que estaba diciendo Jorge. ¿Cierto Sí, que sí? profe.
Muy bien. Entonces la tabla periódica les dice si está correcto o no está correcta la configuración electrónica. ¿Lo entendieron? ¿Lo volvemos a hacer? No, profe, todo claro. Muy bien, Profe, chicos. buenas noches. Claro. Buenas noches, hola. Profe, le habla Dayan Javier Lozano. Hola, ¿cómo estás, Javier? Profe, disculpe la tardanza, que es que hoy era el día de salir para mí, entonces me fue a hacer unas vueltas y no me dio tiempo de llegar antes. No te preocupes, ¿sabes cuál es el problema? Que ahorita nos va a desconectar y apenas nos desconecte, yo vuelvo y les mando otro enlace y vuelvo y te conectas, para que sepas, ¿oye? Listo, profe. Listo, bueno, ok. No te preocupes, pero nos quedan 3 minuticos. Ok, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes me digan si entendieron esta forma y yo quiero que ustedes lo vean porque lo vamos a volver a hacer. Vamos a coger 37, otra vez. Son 37. Eso quiere decir que todos estos superíndices deben sumar 37 como está aquí abajo. Pero ¿cómo lo hago? Lo hago en la dirección que me dice o me indica el triángulo de Paulin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo vamos a volver a hacer allá en el triángulo de Paulin por última vez. Me voy a ir otra vez. Entonces voy a coger 1S2, van 2. Sigo en la misma dirección, 2S2, van 2 más 2, 4. Sigo en la misma dirección, sumo 6, es decir, van 10. Luego le sumo otros 2, 3S2, van 12. Luego le sumo otros 6, van 18. Luego le sumo otros 4S2, le sumo otros 2, van 20. Luego le sumo otros 10, ya van 30. Luego le sumo otros 6 porque 4P6, entonces ya van 36. Y el siguiente me caben otros 2, pero no tengo 2, tengo 1, entonces me queda 5S1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en la tabla periódica nos indica cómo queda la configuración electrónica. Entonces yo reviso que mi configuración electrónica, la parte final de mi configuración, contraste con la tabla periódica, con el elemento, con el ruidio. En la parte de abajo debe decir, la configuración electrónica es 3 de 10, 4P6, 5S1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo comparo y digo, me quedó bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo siempre voy a tener formas de contrastar que lo que estoy haciendo esté bien o esté mal. Y esa es la forma de contrastar que la configuración electrónica que yo estoy desarrollando para mi elemento esté bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo miraron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, resulta que hay una configuración que se llama la configuración electrónica de kernel. A mí no me interesa que se aprendan ese nombre, pero me interesa que se aprendan que es simplificada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer la configuración electrónica simplificada para el ruidio. Y miren lo que dice, antes de que nos cierre la charla. Dice, consiste en realizar la distribución electrónica haciendo uso de la configuración electrónica de un gas noble con ubicación anterior en la tabla periódica. Entonces, chicos, nos queda menos de un minuto, pero hasta el minuto lo vamos a aprovechar. Y dice así, yo quiero que ustedes se paren en la tabla periódica en el ruidio. Me voy a ir a la tabla periódica. Miren el ruidio. Vamos a buscarlo, 37. Está acá, ¿cierto que sí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el gas noble anterior a él? Es decir, número atómico anterior. El criptón, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, el criptón ya tiene 36 electrones. Entonces, ¿cómo es la configuración minimizada o de kernel? Simplificada. Significa que yo coloco 37 ruidio, coloco el criptón que tiene 37 y le sumo 5S1 para que me den 37 electrones. ¿Por qué? Porque 36 más 1 me da 37. Y esto que yo acabé de escribir